Buenas, mi nombre es Keiner Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, en este caso la asignatura Redes de Computadoras, impartida por el profesor ingeniero José Gómez. Y bueno, continuando con estos ciclos expositivos que hemos ya venido realizando desde la clase número uno prácticamente. Ya hemos profundizado acerca de lo que es, en términos generales, las generalidades de las redes. Hemos visto un poco acerca de los distintos dispositivos que hay, cómo son sus comportamientos, cómo están involucrados de lleno, no solo dentro del mundo tecnológico, sino que también en la cotidianidad. Y luego de todo esto, avanzando en el tema, como bien mencioné y como ya han escuchado de mis compañeros, en este caso el profesor, como he escuchado de mis compañeros, toca relacionar o dialogar acerca de tipo de redes informáticos, topologías físicas y lógicas. Estos ámbitos ya fueron argumentados o detallados por mí, por parte del equipo. Entonces, en mi caso, les voy a hablar un poco acerca de los nodos. Seguramente existen muchas definiciones cuando tú escuchas la palabra nodos, de que puede ser un nexo, un vínculo, algo donde se intersecta. De hecho, un nodo, por lo menos dentro de la electrónica misma, es el equivalente a un punto donde hay más de dos, donde se cruzan dos ramas dentro de un circuito eléctrico o electrónico. Entonces, puede tener muchas definiciones, pero dentro del ámbito que nos compete, un nodo, voy a leer, es un punto de conexión dentro de una red o sistema que puede estar formado por dispositivos electrónicos, personas, organizaciones o cualquier elemento que interactúe dentro de dicha red. Como pueden observar, hay algunos ejemplos de más o menos cómo se comportan los nodos. Podemos observar cómo están unos círculos centrales, que son nuestros nodos principales, y luego de allí se ramifican y se extienden de acuerdo a la utilidad que tengan dentro del sistema que se esté realizando. Los principales objetivos de los nodos son facilitar la comunicación y la transferencia de información entre diferentes elementos de una red o sistema, así como permitir su integración y funcionamiento coordinado. En este sentido, también es importante abordar lo que puede ser quizás los tipos de nodos. Sí, ¿qué pasa? De acuerdo a los tipos de dispositivos, se pueden existir tipos de nodo, valga el juego de palabras. Específicamente dos tipos. Está el nodo final, como es un PC, un portátil, un smartphone, entre otros. Y este tipo de nodo puede generar información, aquí me veo mejor yo. Ajá, puede generar información que será transmitida por la red o también se puede decir que puede recibir información de otro nodo. En ambos casos, independientemente, la información transmitida o recibida eh, se utiliza para llevar a cabo algún tipo de servicio, como el acceso a una página web, a un correo electrónico, acceso, no sé, a ficheros, entre otros. El otro tipo de nodo es el nodo de interconexión o dispositivo intermedio. Los más habituales son el switch, el router o el punto de acceso inalámbrico, como bien conocemos. Estos dispositivos se encargan de redirigir los datos a otros nodos de red, a menos que haya alguna excepción de generar información a un destino final de información. Pero por lo general, están estos dos tipos. El nodo final, que es una PC, el portátil, a donde llega, que recibe, que decodifica la información, y el nodo de interconexión, que es el que funciona como elemento de transición, como lo que viene siendo un router, por decirlo de algún modo. ¿Ok? Es muy importante destacar que los nodos forman las redes LAN. Este, o sea, los nodos que forman las redes LAN son habitualmente dispositivos finales, aunque también será necesario un poco de dispositivos de interconexión. Entonces, partiendo de esto, se estrecha o se vincula, mejor dicho, o se ve que está estrechamente ligado a otras definiciones o términos importantes. Bueno, aquí dentro de las diapositivas podemos observar temáticas que ya abordaron mis compañeros, tipos de redes, pero dentro de esos tipos de redes hay un detalle que es los tipos de redes de acuerdo a la ubicación geográfica. Tenemos tres tipos de redes en específico, LAN, MAN, WAN. La LAN, que como bien mencionamos ahorita también relacionándolo con los nodos, pero en este caso la LAN, definiendo lo que dice allí, dice que las redes de área local suelen ser una red limitada, la conexión de equipos dentro de un único edificio, oficina, campus, y la mayoría son de propiedad privada. Ok.
¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, en esencia, la red LAN, que es red de área local, se trata de una red que cubre un área geográficamente limitada, como una empresa, una universidad, un colegio, entre otros. Es decir, es muy local, es limitada el espacio que éste alcanza, basándonos en la definición de lo que es geográficamente hablando. Por lo general, no debe haber entre dos ordenadores que tienen una red LAN más de 1 kilómetro entre sí. ¿Ok? Después tenemos la red MAN, que son las redes de áreas metropolitanas, y estas están diseñadas, como bien dice allí en la diapositiva, para la conexión de equipos a lo largo de una ciudad entera. Una red MAN puede ser una única red que interconecte varias redes de área local, LAN, resultando en una red mayor. Ok, ahora, ¿qué quiere decir esto? En este caso, la red MAN es una red de alta velocidad que, dando cobertura a una área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz, video, sobre distintos medios de transmisión como fibra óptica, que ya lo hablamos anteriormente, así como el par de trazado de cobre. A diferencia de en cuanto al ámbito geográfico se basa, las redes WAN, perdón, las redes MAN es la cosa, la WAN es la que vamos a hablar ahorita. Las redes MAN tienen un área de cobertura que puede llegar a abarcar lo que viene siendo ciudades enteras. Entonces, vemos cómo va aumentando nuestro alcance geográfico. En un principio era más limitado, tratándose de edificios, colegios, universidades. Luego pasamos a lo que es ya una ciudad entera. Hablamos de Caudares, por ejemplo, Barquisimeto, el mismo estado Lara. Hablamos de entidades, ¿sí? Ya con Red Mans. En este sentido, pasamos a uno con mayor amplitud, que viene siendo nuestra red WAN, que leyendo explícitamente lo que aparece allí, dice que las redes de áreas extensas son aquellas que proporcionan un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones geográficas, regional, nacional e incluso internacional. Voy a conectar el cargador un momentico, disculpen. Okay. Antes que se me apague la lacto ya y cierre. Una red WAN pues, generalmente utiliza redes de servicios públicos y redes privadas y que pueden extenderse alrededor del globo. Ok. ¿Qué quiere decir esto en palabras más, palabras menos? Básicamente, lo que quiere decir es que la red WAN es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir grandes distancias, proveyendo en este caso un servicio a un país o incluso un continente. Un ejemplo de este tipo de red de Internet se encuentra en puntos geográficos tan distantes que necesitan, por ejemplo, satélites para poder transmitir los datos. Es decir, ya estamos hablando de otros elementos que se ven involucrados para poder hacer posible la existencia de este tipo de redes o que operen de manera satisfactoria. Hablamos de LAN, puede ser sencillamente un router, un Wi-Fi como método que hace posible esa transmisión de datos y que hace, sí, bueno, permisible que se produzca esa red. Luego pasamos a MAN y ya para WAN estamos hablando de satélites. ¿Por qué? Porque conectan computadoras no en un edificio, no en una ciudad, sino que ya estamos hablando a niveles nacionales o incluso alrededor del mundo. Como método de quizás de conclusión, bueno, que hice gracias a alguna pregunta, y las preguntas a lo mejor pueden ser que vengan después o a las acotaciones, pero como método de conclusión, podemos decir entonces, una vez que se abordó todo el contenido, que las redes de telecomunicaciones y de datos son componentes fundamentales en el mundo moderno de la comunicación. ¿Por qué? Porque estas redes permiten la interconexión, transmisión de información entre distintos dispositivos. Es más, no solo entre distintos dispositivos, sino también, obviamente, entre los usuarios que utilizan dichos dispositivos, facilitando el nivel de intercambio de datos a nivel local, LAN, a nivel regional, WAN, MAN, y a nivel global, WAN. Existen, como vimos, diferentes tipos de redes, como redes conmutadas, explicadas por mi compañero Ramón, que establecen conexiones temporales entre dispositivos. Las redes de difusión, que distribuyen información múltiples, o mejor dicho, información a múltiples destinos de forma simultánea. ¿Ok? Luego, más adelante, Lindbergh habló sobre las topologías de las redes físicas, donde nombró la de bus, la de estrella, y en mi caso, los nodos, quiero destacar también que son elementos claves en las redes, ya que son los puntos de conexión y procesamiento de datos. Los nodos pueden tener diferentes objetivos, con el enrutamiento de información,
el almacenamiento de datos o la administración de la red. En sí, otra dentro de las clasificaciones, como vimos que están la clasificación por su administración, por la tecnología de transmisión utilizada. En mi caso, abordé lo que es la clasificación por ubicación geográfica, dividiendo entonces, ya para cerrar y para destacar eso, que están las LAN, red de área local, que cubre un área limitada, casa, edificio, colegio, las MAN, que es redes metropolitanas, ya estamos hablando de que abarcan ciudades, y las WAN, que es una red de área amplia, que se extiende a nivel nacional o incluso a nivel global. De esta manera, se cierra lo que es este ciclo expositivo de la tercera unidad, en este caso de la asignatura o del contenido programático de redes de computadora. Y bueno, espero que se hayan informado o nutrido de nuevos conocimientos, hayan validado o ratificado lo que ya conocían y si tienen alguna acotación, la pueden realizar. Muchas gracias, eso es todo.